Bueno, hasta que entren, por favor, los demás. ¿Se ve, no? Me ha mandado un mensajito de una licenciada que está en el grupo y no se ha escuchado muy bien. Para la licenciada, nuevamente, hasta que estén entrando los demás, le vuelvo a repetir. Me indica que está en un lugar lejano y no ha escuchado bien las actividades. Para mañana, vuelvo a repetir, para la licenciada más, es el mapa mental, ¿ya? El mapa mental puede tener cualquier formato, cualquier tipo de aplicación para utilizarlo y formato. Puede utilizar hasta Microsoft Word, pero les recomiendo que siempre lo hagan en PDF, ¿ya? Tiene que ser entre 3 a 5 planes. Vamos a admitir, sigue. De igual manera, el PDC. El PDC no les estoy pidiendo que hagan un nuevo PDC. Pueden aplicar el PDC que ustedes ya tienen, mejorarlo. ¿De qué manera? Van a mejorarlo aplicando las estrategias metodológicas y lo que hemos visto esta semana. Tiene un formato establecido y también lo que es la actividad número 3, continuamos con el proceso de elaboración del producto. Es el llenado de la ficha que tenemos que hacer, más su evidencia. Aquí hay un ejemplo que hemos mencionado y también está en el texto académico del PAT. Está en el PAT. Aquí tenemos la ficha, hace un momento he mencionado. Esta es la ficha que tenemos que presentar hasta mañana, hasta 6 de la tarde. Debemos identificar problemáticas. Estoy pidiendo simplemente 3. Si ustedes quieren más, pueden hacerlo más. También priorizar el problema, la justificación, el planteamiento del problema y evidencias de la aplicación. Son las evidencias del anterior módulo que ustedes han de sacar fotografía o videos o grabaciones. Eso para aclarar a la persona que me ha mandado el audio, que no se ha escuchado bien o ha tenido dificultad de internet, me dijo algo así. Ya. Ahora voy a dar continuidad al grupo para que socialice. ¿Están listos, no, licenciados? Pueden empezar nuevamente. Pueden empezar. Está bien, Lice. Se observa, ¿no, licenciado, por favor? Sí, se ve bien. Bien, continuando con el desarrollo de la socialización, a mi persona me ha tocado socializar lo que es campos de saberes y conocimientos. Bien, ¿qué es un campo? Antes de responderlo, esta cuestionante, como pueden observar en la pantalla, ¿qué es un campo? Vamos a hablar un poco sobre la educación eh, en la época pasada, digámoslo así, ¿no? En tiempos, por ejemplo, en 1908 más o menos. Entonces voy a dar una pequeña lectura. La educación se ha organizado a partir de determinadas especialidades o materias. Por ejemplo, como ya lo iba diciendo, en 1908 los programas de instrucción fueron religión, historia, instrucción cívica, geografía, ciencias naturales, aritmética, dibujo, caligrafía también había, canto y gimnasia, que eran asignaturas en nuestro país, ¿no? El problema fue que estas áreas o asignaturas estaban desvinculadas de la realidad boliviana, es decir, que cada uno iba por su lado, ¿no? No había una relación entre estas áreas. No desarrollaban con poca o ninguna articulación entre ellas, como les iba diciendo. Incluso, incluso cuando de formas más recientes intentaron trabajar formas de articular los contenidos de distintas áreas,
lo hacían de cualquier modo, sin salir de la autodeferencialidad de la escuela, es decir, buscando las maneras de aprender mejor, pero no las maneras de transformar la realidad del contexto. Por ejemplo, hay una cita que hemos podido encontrar también en el texto, que es de Sardán, 2011, que nos dice lo siguiente. Se requiere entonces la reestructuración de la malla curricular de manera coherente con la establecida en el diseño curricular base del sistema educativo plurinacional, aprovechando los campos de saberes y conocimientos con base en temas generadores de aprendizaje y enseñanza, o proyectos educativos socioproductivos, como plantea el subsistema de educación regular. Este proceso de construcción, ajustes y reconstrucción del currículo desde formación de maestros es parte del proceso de descolonización. En todos los actores, ¿no? Y diferentes niveles. Eso es lo que nos menciona este autor. Bien, ahora sí vamos a responder nuestra cuestionante. ¿Qué es un campo? Como pueden observar en la pantalla, es una categoría que funciona como un instrumento que nos permite agrupar áreas, ¿no? De áreas de saberes y conocimientos de tal manera que se tenga una perspectiva integral del conocimiento de manera operativa y que sirva al mismo tiempo como un modo de pensar integralmente los conocimientos. Esa es la respuesta, ¿no? De lo que es nuestra cuestionante de qué es un campo. Ahora bien, esta parte también es muy importante. Bien, voy a dar lectura a lo que he podido rescatar del texto y dice lo siguiente. A partir de los campos obtenemos una perspectiva más integral de los conocimientos. Comprendemos las conexiones de nuestros conocimientos que deben tener entre sí. Aprendemos a tener una nueva perspectiva de los conocimientos. Aprendemos a relacionarlos entre sí con un sentido concreto y práctico. Nos abre una perspectiva holística del conocimiento. Por tanto, podemos comprender no solo la utilidad de los conocimientos, sino también podemos afrontar de otra forma los daños colaterales que puede tener la producción de conocimientos fragmentarios. Esta perspectiva de los conocimientos bajo la categoría organizadora de los campos de saberes y conocimientos articula los contenidos a nuestra realidad, a las problemáticas económicas, socioculturales, socioambientales, de la cotidianidad de la vida. Organizan, articulan saberes y conocimientos de manera interrelacionada y complementaria en función a su uso y aplicación en beneficio de la comunidad. Entonces, como hemos podido dar esta lectura, lo que hemos llegado a comprender es que, como nos menciona en el texto, nos da también ese ejemplo de 1908, donde nos dice que estas áreas que se llevaban en la malla curricular, digámoslo así, iban parceladas, ¿no? Iban separadas, cada uno por su camino, como les voy diciendo. Entonces, a partir de ya en la educación actual, lo que nos menciona es que estas áreas, es decir, los campos, agrupan estas áreas. ¿Para qué? Para que puedan interrelacionarse, integrarse, puedan trabajar juntas, por así decirlo, ¿no? Ahora, continuando, tenemos 4 campos de saberes y conocimientos, como pueden observar en la pantalla. El primero es vida, tierra y territorio. ¿Qué queremos decir con vida, tierra y territorio? Establece los conocimientos en función de la recuperación del sentido de la vida y orientada hacia una relación armónica
y complementaria con la naturaleza, evitando la tendencia destructiva del actual modo de vida capitalista globalizada. El segundo campo es ciencia, tecnología y producción. Esta nos dice que se orienta a la independencia económica de nuestro país, intentando adaptar, potenciar y producir tecnologías propias. Tecnologías propias y usos aplicados desde nuestra realidad. El tercer campo es comunidad y sociedad. ¿Ya? Nos dice que se orienta a recuperar la vida comunitaria y sus valores para contrarrestar las tendencias individuales o individualistas de carácter autodestructivo, de crisis de valores y violencia de la sociedad actual. Y por último tenemos Cosmos y Pensamiento. Cosmos y Pensamiento nos dice que contribuye a la descolonización de la mentalidad colonizada, incorporando una visión intercultural de mutuo aprendizaje entre distintas cosmovisiones y formas de comprender la espiritualidad, ¿no? Entonces, estos son los 4 campos de saberes y conocimientos que nos brinda el modelo educativo sociocomunitario productivo. Y por último, como pueden observar en la pantalla, está en un gráfico también los campos de saberes y conocimientos, ¿no? Ahí está, cosmos y pensamiento, vida, tierra y territorio, comunidad y sociedad, y este último, como pueden observar en la pantalla. Voy a dar lectura a las áreas de cada campo. Como pueden observar, en Cosmos y Pensamiento tenemos cosmovisiones y filosofía, valores, espiritualidades y religiones. En vida, tierra y territorio tenemos ciencias naturales, biología, geografía, física y química. En comunidad y sociedad está educación, un momentito, por favor. Bien, tengo un problema aquí con mi... Bueno, licenciado, eso es en cuanto... Tengo un problema aquí con mi pantalla. Hola. Sí, te he escuchado, licenciado. Dice, sí, tengo un problema con mi laptop, se ha oscurecido la pantalla, no sé qué es lo que ha pasado, pero no sé si he dejado de compartir. Sigues en campos y áreas y saberes y conocimiento. Sí, aquí está. Ya, eso es, con eso estoy concluyendo, hice mi exposición, para darle paso al compañero que... ¿Ya? Al final vamos a retroalimentar a los licenciados. Tenemos Está que bien, retroalimentar. gracias. Sí. ¿Quién es el que continúa? Al final de la socialización vamos a retroalimentar todo un aspecto. Me están notando los aspectos que tengo que retroalimentar. ¿Quién le continúa? Y hasta que esté el compañero cambiando. Bueno, licenciados, hace un momento he recibido una llamada del mi coordinador que me indica lo siguiente. Preguntarles, ¿no?
¿Está bien otra sesión más o simplemente esta sesión están de acuerdo? Esta sesión de 2 horas. ¿O otra sesión más necesitan? Licenciados, les estoy consultando. Liz, está Dice, bien esta sesión. Solo una, ¿verdad? Sí, sí, dice, personalmente, yo sugiero una sesión. Acá, Sí, está bien, claro. dicen, está bien, positivo. Está bien. Una sí, Bolis. sesión. Ya, bueno, el licenciado lo que me ha recomendado es yo siempre he trabajado de esa manera, hasta que el compañero aliste, yo alisto, explico lo que es la primera semana. En la primera semana les explico todo lo que tenemos que hacer en la primera semana. En la, Antes que termine la primera semana, si se dan cuenta, retroalimento del anterior y doy paso a la segunda semana. De esa semana ya tiene más tiempo. El licenciado me ha indicado que lo vea con ustedes y si hay la prioridad de aumentar una sesión más, porque tal vez el tiempo no les alcanza. Pero yo les voy a explicar cómo se hace este trabajo para que tengan ese día, no solo un día. 2 días ya es muy cansado, de 2 horas todavía. No estamos haciendo también pues, un curso en la universidad, tal vez sería bueno así, pero no, es muy cansado para ustedes, les entiendo también, trabajan. Lo voy a mencionar eso al licenciado, esa es la modalidad. Y al final van a tener tiempito para hacer su trabajo final. Por ejemplo, ahorita terminando esto, les voy a indicar lo que es la semana 2 y van a tener todavía más de casi 8 días, casi 9 días para hacer su trabajo, explicándoles. Ese es mi método, ¿no? Para que alcancemos. Porque si les doy el día sábado, después tendría que ser entre semana un miércoles y no les voy a dejar tiempo para que hagan su trabajo. Bueno, ya está el compañero. Por favor, ¿a quién le toca? ¿A quién le toca socializar? Estamos pasando el tiempo. Kevin Maquera, Licenciado Kevin, ¿está? Ya. Si no está, a que le sigue entonces, por favor, para no perder el tiempo. Licenciado, muy buenas noches. ¿Me escucha, no le sé? Sí, le escucho fuerte, Ya, este momento ya está compartiendo la pantalla. por favor. Kevin no está entonces, ¿no? No está. ¿Se observa, Lice? A ver. Sí, Ya, bien, licenciado. Antes tengo usted muy buenas noches. De igual forma, estimados compañeros, tengan muy buenas noches. Me presento, soy el estudiante Michel Cancio Marca Soto y el día de hoy les voy a mencionar sobre las dimensiones, el ser, saber, hacer y el decidir. Bien, el concepto, no lo que menciona el texto, dice que el modelo educativo sociocomunitario productivo promueve una formación integral y holística a través de la expresión pedagógica de las dimensiones humanas. Quisiera hacer un paréntesis donde menciona la formación integral. Entonces, podemos definir, ¿no?, la formación integral como un proceso cognitivo, participativo que busca desarrollar de manera armónica, coherente, todas y cada una de las dimensiones del ser humano. En eso hablamos en la formación integral. Y también nos menciona lo que es la formación holística, ¿no? Entonces podemos definir que es un paradigma que propone la educación y esto va a ser de forma creativa, integral, que busca desarrollar pensamientos versátiles, así tal cual es lo que menciono. Después nos menciona que se llaman dimensiones porque son aspectos del ámbito integral del ser humano y cubren los aspectos básicos para formarse como ser humano pleno. Entonces aquí lo que nos quiere decir que aquí estas 4 dimensiones logran formar la personalidad de nuestros estudiantes, ¿no?, de las personas, hablando de los valores, de las actividades que tienen que realizar en el decidir, de la toma de decisiones que llevan a tomar nuestros estudiantes. Bien, hablando de las dimensiones del ser, saber, hacer y decidir, en el ser nos menciona que la dimensión del ser se refiere a los principios y valores que están expresados en prácticas y vivencias en la cotidianidad, en interacciones donde tienen lugar sentimientos, actitudes y pensamientos.
Entonces, es lo que nos quiere decir que el ser es la práctica de valores, así resumiéndolo en pocas palabras, la práctica de valores. Ahora bien, en el saber, nos dice que esta dimensión hace referencia al aspecto cognitivo en sentido de conocer, clasificar, ordenar, conceptualizar, analizar, comprender saberes y conocimientos en términos de contenidos. Es la dimensión que más conocemos porque nuestra educación se ha reducido priorizando solo esta educación, ¿no? Como anteriormente, antes de esta ley 070, nosotros vivíamos lo que es una educación como una educación bancaria, ¿no? Donde no solamente el docente explicaba, entonces, y el estudiante era el que solamente recibía el conocimiento, ¿no? Entonces, el saber, podríamos decirlo así en pocas palabras, que es el conocimiento cognitivo, que es lo que vamos a fortalecer y vamos a desarrollar también. Ahora, hablando en el hacer, esta dimensión hace referencia a las capacidades y habilidades para realizar alguna cosa y no quedarse en solo saberla de modo teórico. Entonces, en el hacer hablamos de que nuestros estudiantes lleguen a demostrar, ejecutar, realizar diferentes actividades, ¿no? Y por último hablamos del decidir. El decidir es la educación de la voluntad con sentido comunitario hacia la vida, lo que se expresa en acciones de impacto social, con pensamiento crítico y propositivo, ¿no? Entonces, el decidir lo podemos resumir en la toma de decisiones que llegan a tener nuestros estudiantes, con un aspecto propositivo, siempre con ganas de superarse, ¿no? De tomar actitudes de liderazgo. Entonces, es lo que nos menciona en el decidir. Y aquí les puedo mostrar lo que es una tabla de los aspectos que se puede valorar, ¿no? En cada dimensión. Por ejemplo, aquí hablamos en el ser y como ya se había mencionado, es la práctica de valores, ¿no? Entonces menciona aquí la cooperación. Hay un criterio de evaluación donde menciona ayuda mutua, ¿no? Entre los compañeros, las y los compañeros. Está practicando los valores, intercambio de materiales de igual forma, asumir responsabilidades, ayuda complementaria, trabajo en todos los espacios y momentos, ¿no? Entonces, eso es lo que es un criterio de evaluación, un ejemplo, ¿no? Lo que es en el ser. Ahora, hablando en el saber, es, como ya se ha mencionado, el análisis, comprensión de los factores que intervienen, ¿no? Entonces, en el saber lo que es, si mi estudiante logra identificar, logra, o sea, reconocer, eh, logra tener conocimientos determinados, ¿no? Entonces es lo que nos habla sobre el saber, el conocimiento. En el hacer, eh, si mi estudiante logra participar de manera activa, si mi estudiante logra aportar, em, si elabora, participa, ¿no? Entonces es lo que hablamos en hacer. Y por último, en el decidir ya en la toma de decisiones, entonces nuestros estudiantes tienen que tomar actitudes de liderazgo, siempre con un pensamiento propositivo, ¿no? Bien, licenciado, sería todo por mi participación. Le voy a dar paso al siguiente compañero. Está bien. Seguiría Cristian, si no me equivoco. ¿Está licenciado Cristian? Sí, Lice, buenas noches. Bien. ¿Se nota en la pantalla? Sí, está muy pequeño. Tal vez inclinándolo. Hola, buenas noches. Está muy pequeña la pantalla, tal vez inclinándolo, no sé. O ampliándolo. Ahora, Sí, pequeño. Ahí está, creo que ya ahora, bajó. Lice. Está de costado la pantalla. Ahí está, ahora sí, ahora sí.
Ya, ya. Ya, dale, dale. Mm, ¿Sí, Lice? Sí, se ve bien, se escucha bien. Puede empezar. Bueno, Lice, tal vez no tengo buena señal, por eso es que el laptop más que todo no quiere conectar, entonces de celular estoy compartiendo. Bueno, continuando con lo que es la exposición del grupo 1. Ya, entonces, eh, yo más que todo voy a hablar lo que es el proyecto productivo, más conocido como PCP, ¿no? Licenciado, está entrecortado, no se escucha bien. Entonces, donde nos dice que es en la acción educativa del modelo educativo sociocomunitario productivo, No se escuchaba bien, se ha debido salir. La señal estaba abajo. Ya. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, licenciados. Las partes flacas de la exposición lo voy a retroalimentar ahora. Bueno, ¿se me escucha, no, licenciados? Sí, está bien. Ah, se ve, ¿no? Sí. No voy a exponer todo, ya lo he expuesto en la anterior clase. Simplemente voy a hablar las partes que son flacas. Bueno, para el siguiente grupo, prever esta conexión de internet. Segunda cosa, licenciados, ya lo estoy exponiendo yo, ya lo he expuesto. El texto lo tienen a mano, lo pueden descargar, lo pueden leer en cualquier momento. El propósito de las socializaciones o exposiciones, como decían antiguamente, socializar, es compartir lo que es el proceso de experiencias. Por ejemplo, ¿qué dificultades han tenido para realizar los campos? ¿Cómo he tenido la dificultad de integrar? Dar ejemplos. Obvio, puedo interpretar lo que nos han dado, interpretar y dar mis ejemplos. Pero repetir lo mismo, ya tenemos el texto, ya no va, licenciados. Ya estamos en un nuevo modelo. Bueno, estamos con un modelo que ya está casi más de 10 años, pero el enfoque educativo está cambiando. Los estudiantes ya tienen un tiempo de recepción de estudio, un tiempo de atención. En primaria ya sabemos que son 25 a 30 minutos, secundaria perdón, primaria es de 25 minutos, primaria de 35 segundos, 35 minutos, secundaria de 40 minutos. Es la hora, el tiempo de detención que tienen. Es decir, que no tienen un proceso de detención. Nos vamos a cansar si vamos a leer. Lo que queremos aquí es aprender estrategias para que el estudiante se sienta motivado y pueda representar. No es necesario ya eh, socializar, explicar de nuevo. Está bien interpretarlo y dar su experiencia. Bueno, ahora bien, por ejemplo, estas diapositivas, según las nuevas normativas que nos han dado para estrategias, no son válidas. Estos son para docentes. Lo que nos pide las estrategias es que esto tenga un máximo de 40 características, 40 palabritas y un dibujo dinámico o algo que interaccione con los estudiantes. En las diapositivas de esa manera se les pide para que si usted va a utilizar con los estudiantes 40 características, no más, y una imagen o una interacción. Ahora, ¿dónde me he quedado flaco en algunos momentos? Bueno, en investigar,
¿Cómo vamos a investigar? Ha mencionado cómo vamos a investigar. Nosotros, ¿cómo investigamos como docentes? ¿Cómo investigamos? En el PDC vamos a investigar diferentes situaciones de las temáticas que vamos a avanzar, pero como docentes, ¿cómo investigamos la situación de nuestro estudiante? ¿Cómo sabemos que está bien? ¿Cómo sabemos que está mal? Una estrategia que utilizan muchos docentes en la universidad y también en algunos colegios es preguntar a sus estudiantes, les saludan, muy bien, entra, ¿cómo han estado? ¿Cómo les va en esta semana? ¿Qué materia tenían antes? ¿Había dificultades? De una manera así, el estudiante va a hablar, va a integrarse, va a socializar sus problemáticas. He tenido esta problemática, la semana no me ha ido muy bien, y empiezan a hablar. Entre cuchicheo y cuchicheo va a salir algo, un tema central, ¿no? No les quiero cansar en eso, pero es una estrategia para averiguar cómo se encuentran motivados los estudiantes. Ahora, ¿qué más mete en el contexto laboral? Ahora bien, lo que he entendido también de algunos compañeros que estaban exponiendo, nosotros obviamente vamos a aplicar el PDC en nuestra aula. Muchos dominan lo que es la teoría, es dueño y señor de su materia. Muchas veces dicen eso. El docente es el dueño y señor de su materia. Bueno, el que hace seguimiento es el director y la comisión pedagógica. Alguna que otra vez va a venir el distrital a ver qué ha pasado. Pero nosotros vamos a ver que cuando implanteemos nuestro PDC, no es color de rosa, no se cumplen a veces con los tiempos, es muy dificultoso. Ahora, lo más dificultoso como docente y como técnico es la integración de los campos con los otros docentes. Es decir, integrar el campo de tal manera que podamos lanzar un producto como comunidad educativa. Por ejemplo, ¿esto a qué se debe? Hay una materia, los que tal vez están llevando van a llevar la especialidad de gestión o los que tal vez van a llevar adelante en la universidad pedagógica, que es el clima laboral. ¿Cómo nos llevamos con nuestros compañeros de trabajo? Al llevarnos con nuestros compañeros de trabajo, ¿qué relaciones tenemos? Esas relaciones van a influenciar mucho en nuestro campo laboral, cómo nos podemos integrar en el área. Evidentemente, con una instrucción del director nos pueden decir, entre las dos áreas, entre los dos campos, hagan esta actividad. Pero si no existe una buena relación, un clima laboral en el ambiente, eso también va a perjudicar mucho. Ya. Ahora, los momentos metodológicos, lo ha explicado el compañero, sí lo explica de manera breve, lo ha dicho al punto, que es la práctica, es el hacer, teoría, los contenidos, valoración, ética, es reflexión, y producción, lo tangible y no tangible. Muchos se equivocan con lo tangible e intangible que tiene que ser palpable. Hay productos que no son palpables. Ahora, después me han dejado suelto lo que es los ejes articuladores. Bueno, los ejes articuladores vienen conjuntamente con los contenidos. Estos son 4 que nosotros vamos a conocer, pero ¿cómo podemos integrarlos? De acuerdo a nuestra temática. Por ejemplo, educación intercultural, plurilingüe. ¿Cómo puedo relacionarlo? Puedo relacionarlo con lo que es lenguaje, la comunidad, sociedad. También puedo hacer con el producir técnico-tecnología, con los valores, filosofía, psicología, religión, y lo que es con salud y comunitario es vida, tierra y territorio. Bueno, en los ejes articuladores va a haber una conjunción, es decir, tienen que organizarse de tal manera que para trabajar con los componentes de las áreas, también con los campos. Muchas veces olvidamos los ejes articuladores. En muchas planificaciones he visto que ya no lo colocan, algunos lo están obviando, directamente lo están colocando en los contenidos. Otra cosa que estoy viendo que olvidan es en las estrategias, digo, en los momentos metodológicos. No, simplemente colocan lectura, pero no especifican qué tienen que hacer. Ahora también en un PDC no te va a alcanzar el tiempo es limitado, como he indicado hace un momento. El tiempo es muy limitado. Hay docentes que tenemos según instructiva que debemos cumplir 10 minutos de lectura. No sé si lo cumplirán muchos docentes. El tiempo no alcanza. Hay otras estrategias para vincular eso. Ya. Bueno, esos serían los puntos débiles que he visto.
Ahora, licenciados, si se corta, van a volver a entrar, por favor. Voy a dar la presentación como punto número 4. La evaluación de los compañeros al final lo vamos a dar, ya para que tengan más tiempo para revisarlo. Recomendaciones para el otro grupo, nuevamente, simplemente, como ya estamos hablando de este tema, enfóquense más a las estrategias y vivencias, experiencias que nos puedan ayudar. Si tienen estrategias, excelente. Si tienen experiencias, muy bien. Pueden interpretar los subtítulos, pueden interpretarlo de tal manera que sea más fructuoso, más fructífero esto. No necesito toda la lectura, porque obviamente ya tengo el texto, no necesito leerlo, porque ya tengo, lo puedo descargar y en cualquier momento lo puedo leer. Lo que necesitamos aquí es esa experiencia, ese contenido. Ahora bien, vamos a ir con la semana 2. Esta semana 2, licenciados, son los métodos y técnicas en las estrategias metodológicas. Es la temática número 2. Como les he indicado hace un momento, está en la parte superior. Ahí lo pueden descargar. De igual manera, hay muchos que me dicen, o me pueden mandar, licenciado, está en plataforma, pueden sacarlo, ¿no? Yo les mando igual, pero es mucho mejor que se utilicen la plataforma. Ahora bien, volviendo al tema, los métodos y técnicas en las estrategias y metodologías. Bueno, en esta unidad de los métodos y técnicas en las estrategias metodológicas, vamos a tratar de explicar lo que es las aplicaciones estratégicas o estrategias en la metodología, en el aula, dentro y fuera del aula. Muchos de nosotros, me incluye a mí, ya con el tiempo limitado llegamos, solo socializamos el tema y ya terminamos la clase. E incluso en las universidades, viene el docente, agarra el libro, dicta, termina la hora y se va. No hay un aprendizaje significativo, no hay algo que comprendamos, se pierde el contenido. Lo que se busca es buscar estrategias o métodos para que este aprendizaje sea significativo. Perdón. Los métodos y técnicas en las estrategias metodológicas. Ahora bien, cuando enfrentamos un diseño de actividades está bien planificados, consideramos que las estrategias de aprendizaje se deben componer. Estos 3 compuestos siempre debe haber. Las destrezas, los contenidos, método y la actitud. La actitud, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, si un estudiante viene con una actitud, es muy difícil. Hay que animarlo, hay que motivarlo. Más adelante vamos a ver a Kurt, uno que habla de las dinámicas grupales, un psicólogo, y también habla que la actitud del maestro hace mucho. Si un maestro no tiene empatía, no tiene ese carisma, es muy limitante sus métodos. Un término que utilizamos o que utilizan los psicólogos y algunos educadores, psicoeducadores, como dicen ahora, es el rapport. ¿Qué es el rapport? Es la empatía. Es como llegar a mi estudiante empáticamente y él también puede llegar a mí. Ya, de esa manera concluir, es decir, tener una congruencia entre los dos. El rapport es utilizado por entrevistadores, comunicadores, para poder integrarse, para poder hablar. Si no tenemos un buen rapport con los estudiantes o con nuestro grupo de trabajo, difícilmente vas a trabajar.